Ingresamos ahora a más detalles sobre los términos que se van a ir utilizando. Tenemos primero el término de componente fundamental. Es donde la base de datos subyace y básicamente tiene la información para la generación de versiones impresas y también el índice alfabético. Este componente fundamental es trascendental para la búsqueda en versiones en papel, pero no necesariamente lo vamos a utilizar en nuestras búsquedas a nivel de explorador web. Es bueno de que manejen el concepto. Después tenemos el código de base. El código de base sí se puede utilizar solo. Se utiliza en términos de análisis para mortalidad y morbilidad. Los códigos pueden ser entidades o agrupaciones de especial interés o afecciones clínicas que siempre se describen como una categoría sola. Entonces, el diseño de códigos de base garantiza que en los casos de uso que requieran solo un código, se recopile un mínimo de información significativa. Después vienen los códigos de extensión, que son listas de información adicionales que se agregan a un código de base. Eso ya lo hemos visto. Cuando estamos interesados en mayor detalle. Y no olviden que la premisa es, en estos momentos, más detalle. Los códigos de extensión no son mutuamente excluyentes, no constituyen una clasificación y no se pueden usar sin un código de base. Tiene que haber siempre un código de base por delante. Entonces, los códigos de extensión, una vez de que tenemos el código completo, nunca pueden aparecer en la primera posición de un grupo. Eso se lo va a hacer a nivel sistemas, esa organización. Lo que sí se necesita es de que ustedes reconozcan el código de base como primero y nosotros vamos a asumir que el código de extensión que viene después está obviamente acoplado a ese código primero. La precoordinación. Hay algunos conceptos que son muy frecuentes donde el código de base tiene toda la información pertinente. A estos códigos se los conoce como precoordinación. Un ejemplo es el aneurisma aórtico abdominal con perforación BD 50.40, una neumonía por micoplasma pneumoniae CA 40.04 o un carcinoma de células escamosas del bronquio del pulmón 2C 25.2. Si se fijan en estos términos, era muy fácil dividirlos en dos para tener, por ejemplo, un código base de aneurisma aórtico abdominal y un código de extensión que te diga que fue con perforación. Pero es tan frecuente que haya perforación que desde un punto de vista de facilitar el código, se introduce como un ente completo que tiene el detalle adelante. Lo mismo pasa con la neumonía, que ya tiene a su etiología introducida, pero en otras circunstancias donde no es tan común, se puede hacer como un código de extensión. Esa es básicamente la precoordinación, un código base que no necesita poscoordinar. Mientras que la poscoordinación es el uso de múltiples códigos. Códigos base, códigos de extensión, juntos, para describir completamente un concepto clínico. Un ejemplo, la infección urinaria por Escherichia coli, que tiene una localización no especificada. Entonces, el código de infección por Escherichia es GC08.0 y un código que diga Escherichia coli productora de beta-lactamasas de espectro extendido sería un MG50.27. En este caso, estamos juntando a dos condiciones de base para hacer un solo código. En la postcoordinación también puede introducir códigos de extensión. No es que solamente códigos de base, puede ser código de base, código de extensión
varios códigos de base, uno solo de extensión. En ese sentido se pueden hacer un montón de combinaciones con el fin de acercarnos mucho más al concepto clínico completo. Y la combinación está formada por entidades postcoordinadas. Esto puede ser combinaciones mucho más largas, no necesariamente solamente dos. Pero acá, por ejemplo, tenemos el diagnóstico, que es una úlcera duodenal con hemorragia aguda, donde el código de afección es la úlcera duodenal, que no tiene una especificación clara según el diagnóstico, pero sí tiene una manifestación, que es el sangrado gastrointestinal agudo. Entonces es correcto combinar estos dos códigos. Y como ven, una barra es lo que divide a los dos códigos. Un símbolo de I sería lo que divide a un código de base y a un código de extensión. En este caso tenemos dos códigos de base que podrían utilizarse solos, pero en este caso es mejor combinarlos. Entonces la pregunta es ¿cuándo usar precoordinación y cuándo poscoordinación? Básicamente lo que necesitamos aquí es saber cuáles son los precoordinados, y eso solamente va a venir con la experiencia de uso. Ya cuando empiecen a hacer las búsquedas en la casilla del explorador web, van a empezar a ver qué está combinado, qué no está combinado. Un ejemplo: bronquiolitis aguda por virus sincitial respiratorio. Este es un concepto que ya está coordinado. Entonces, la codificación es solamente de un código de base: bronquiolitis aguda por virus respiratorio sincitial. No es en este caso necesario introducir una extensión. Ya no va, porque sí se podría crear un código donde tienes bronquiolitis aguda, que existe ese código, y el virus sincitial respiratorio. Esa combinación sería equivocada debido a que tenemos un código de precoordinación ya construido. Entonces la lógica es buscar precoordinación, ver si se encuentra algo. Si no existe una precoordinación de una combinación de cosas, recién aplicar la poscoordinación. Fractura, por ejemplo, de la diáfisis de cúbito. El correcto es fractura de la diáfisis de cúbito. Existe un código, el NC32.2. Y la explicación sería de que, dado que la fractura de la diáfisis de cúbito es un concepto precoordinado, es incorrecto o está prohibido repetir el significado del diagnóstico establecido utilizando código principal y código de extensión. Entonces, es incorrecto utilizar el NC32 como fractura del antebrazo sin especificación y el XA8U33 como diáfisis del cúbito. Entonces, los códigos de extensión básicamente de grandes rasgos son, primero, un agregador de detalles. Un diagnóstico sin codificación sería un prolapso de disco cervical C5-C6. Pero con código correcto de C11, esto se convierte en una discopatía cervical degenerativa con prolapso de disco. Y con código de extensión, disco o espacio intervertebral cervical C5-C6. Entonces, la extensión es lo que le da el detalle de dónde sucedió, en este caso el prolapso. Mientras que también se pueden usar los códigos de extensión como descriptores. Un ejemplo, tenemos diagnóstico adverso. Tenemos la extensión XY6M
que significa presente en la admisión, XY69 desarrollado después de la admisión, y el XY85 cronometraje incierto de inicio relativo a la admisión. Estos códigos van a ser muy importantes que los tengan memorizados porque nos interesa muchísimo empezar a estandarizar la codificación de las cosas que suceden dentro de nuestros establecimientos y las cosas con las cuales han venido los pacientes previamente. Entonces vamos a ver la búsqueda de estos códigos para ponerlo como ejemplo. Yo puedo buscar discopatía cervical o puedo buscar el código FA80. Vamos a ver qué me da como resultados. FA80. Degeneración del disco intervertebral. Y acá tenemos, como ven, primero podemos introducir la localización anatómica específica o la manifestación. Entonces, para localización anatómica específica, tengo discos o espacio cervical, espacio torácico, espacio lumbar, intervertebral. Y me voy al detalle si es en C1, C2, C3, C4, en todos los 6. Lo mismo con espacios torácicos, lo mismo con intervertebral. Entonces esa es la forma que voy a detallar la localización, no en el código de base. El código de base solamente me da el detalle de la patología. La extensión me incrementa el detalle separadamente. Y también tengo la opción de poner qué tipo de manifestación estoy viendo en el paciente. Un dolor neuropático crónico que es periférico. Entonces hago mi selección y ya tengo más detalles sobre no solamente lo que ha sucedido antes, sino ya con el dolor neuropático estoy ingresando una lógica de gravedad, de alternativa de severidad y si hay un patrón temporal. Entonces se dan cuenta el tipo de detalle que puedo introducir en la codificación y esto sí me va a permitir analizarlo, a diferencia de escribir todo esto en un código o en una casilla abierta que es imposible de estructurar. Entonces la estructuración necesita ser a priori. Esto hasta que tengamos inteligencia artificial o machine learning para aprender a detectar patrones en los campos abiertos. Mientras eso no exista, y no existe todavía, necesitamos una estandarización a priori. Entonces es así como funciona este ejemplo. Como ven, he buscado por el código, pero también podía haberlo buscado por su nombre o palabra clave, que sería la discopatía en este caso. Con prolapso de disco. Entonces acá está, discopatía lumbar degenerativa por prolapso de disco. Entonces encuentro de las dos formas las mismas condiciones para seleccionar como códigos de extensión. Sobre los efectos adversos, esto sí es importante porque estos códigos sí van a ser trascendentales que los empiecen a utilizar. El XY6M cuando ustedes están colocando este código, nos están diciendo el tiempo de cuándo sucedió este diagnóstico. Entonces, tenemos una infección estomacal, por ejemplo, al ingreso de la admisión. Si ustedes no ponen este código, no podemos
desde un punto de vista de temporalidad, averiguar qué es lo que está sucediendo. Pero es así como funciona. Entonces el XY6M o pueden poner presente en la admisión. Presente admisión y les va a dar el código. Otro código importantísimo, el XY69. Esto es desde un punto de vista de calidad. Este código ha sido desarrollado después de la admisión. No se olviden, como comienza con X, este es un código de extensión. Por lo tanto, no se puede usar solo. Esto tendría que ir primero la introducción del diagnóstico, lo que sea que se encuentre, soplo cardíaco, por ejemplo. Y va el código en admisión. Se lo encuentra antes de que sea admitido al paciente. Pero puede haber que un soplo lo detecten cuando está hospitalizado. Entonces ahí habrá que poner que se desarrolló durante la admisión. Eso desde un punto de vista de mejoras de calidad, esa temporalidad es fundamental. Y el XY85 significa que no se sabe, no se hizo en admisión o el paciente no contó todo, pero se encontró algo, por ejemplo, una afección por tuberculosis, que se estaba pensando que había sido intrahospitalaria la infección, pero no se tiene seguridad, la persona había tenido cavernas en los pulmones, una serie de circunstancias que pueden hacer que sea incierto cuando sucedió ese diagnóstico. Pero estos tres códigos de temporalidad van a empezar a ser muy importantes desde un punto de vista de seguimiento de temas que tienen que ver con la calidad de nuestros servicios dentro de los hospitales. Si ustedes empiezan a utilizar estos códigos, nosotros vamos a disminuir la cantidad de veces que tenemos que contactarlos y preguntarles cosas y ustedes que tengan que revisar la historia, tratar de acordarse, etc. Eso ya va a desaparecer. Vamos a tener todo esto en la base de datos y el acceso va a ser en línea. Entonces, por favor, estos tres códigos que acabamos de revisar, empiecen a utilizarlos de forma mucho más frecuente. Ahora que ya saben y entienden cuál es la lógica de la presentación. Entonces, los tipos de extensiones te ayudan y tienen estas opciones. De todos estos tipos van a encontrar valor de escala de severidad, temporalidad, etiología, valor de escala de topología, el detalle anatómico específico, histopatología, dimensiones de los traumatismos, dimensiones de causas externas, conciencia, sustancias y medicamentos también se van a encontrar, dispositivos médicos. Entonces, los detalles que se han introducido en el CIE 11 en comparación al CIE 10 son muy importantes y vale muchísimo la pena que ustedes los consideren y ya sepan que no es que no tengamos un diagnóstico específico. En la mayor parte de los casos sí existe. Lo que falta es de que está en estos momentos desagregado en códigos. Y ustedes pueden poner distintos códigos de extensión para acercarse mucho más al diagnóstico literal que quisieran colocar en cada paciente. Respecto a descriptores, el anterior era agregador de detalles. Respecto a descriptores, gracias a estos códigos de extensión vamos a introducir los diagnósticos de alta. Los egresos son a través de esto. Luego, momentos en que se determinó el diagnóstico. Momento del diagnóstico respecto del procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, la temporalidad es muy importante para
Luego comprender cuál fue la historia natural de la enfermedad. Luego también encontramos métodos de confirmación del diagnóstico, certeza del diagnóstico, momento en que se determinó el diagnóstico obstétrico, por ejemplo. También capacidades y contextos. Entonces hay un montón de potenciales combinaciones que se pueden hacer con el fin de incrementar el detalle y la precisión de lo que se le hizo a la persona. Como ya hemos visto, los códigos están separados, cuando son códigos de base están separados por una barra y el signo de i se usa para separar los códigos de base de los códigos de extensión. Esto, como les decía, se va a hacer en un post-procesamiento que va a hacer los sistemas, no ustedes. Entonces, no necesitan ustedes codificar nada de esto. Lo único que sí necesitan es entender, una vez que lean el código, a qué se refiere estos dos símbolos. Este es un ejemplo de una combinación, donde tenemos una afección, que es el infarto agudo de miocardio de la pared anterior, con elevación del segmento ST, DAI, arteria coronaria descendente anterior izquierda. ¿Cuál sería la codificación correcta? Codificación correcta requiere tres códigos. El código de base, que es el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que es el BA41.0. La especificación anatómica, que dice que está en la pared anterior del corazón, y la especificación anatómica que dice que es la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Como ven, este nivel de detalle de código existe en el CIE-11. Entonces vamos a ver si yo quiero buscar arteria coronaria descendente. Vamos a ver si me lo busca. Entonces aquí está el código. Arteria coronaria descendente anterior izquierda. Entonces, como ven, si tienen el verbatim del diagnóstico, pueden ir buscando por palabras claves cuáles son las combinaciones. Y aquí, como comienza con X, ustedes ya saben que esto es un diagnóstico de extensión. Entonces necesita tener un diagnóstico por delante de base. En este caso sería el infarto agudo de miocardio. Agudo de miocardio. Entonces, como ven, hay varios. Lo que necesitamos es con elevación del segmento ST. Y aquí están las localizaciones específicas. Entonces, es así como funciona. Y al final el código combinado se observa así. Habíamos dicho que el símbolo I significa de que tienes un código de base y luego viene un código de extensión. Y un I siguiente significa que ese código de extensión está ligado al primer código, que es el código de base. Entonces aquí sé que tengo un código de base que está con dos códigos de extensión. Puedo tener un código de base y 7 extensiones. No hay problema. El tema es de cuántas necesites para llegar al detalle clínico que esperas registrar. Otro ejemplo, pielonefritis aguda del lado izquierdo, probablemente por E. coli. ¿Cómo lo busco? Ya sabemos, cuando veamos o pensemos en un diagnóstico y estemos pensando en localización, pensemos código de extensión. Si pienso en un agente infeccioso, etiología, código de extensión. Entonces me concentro primero en encontrar el código base. Es la pielonefritis aguda. Nos vamos al buscador. Pielonefritis aguda. Encuentro mi código. Tengo aquí las opciones de lateralidad. La elijo. La izquierda, por ejemplo. Y luego busco el agente infeccioso. En este caso, tengo todas las opciones en
bacterias gram negativas, bacterias gram positivas. Como ven, está todo el detalle acá. Ni gram positiva ni gram negativa. En este caso son muchas la lista, entonces prefiero buscar directamente coli. Entonces aquí tengo Escherichia coli y sé que es este el correcto porque comienza con X, es de extensión. Y es así como puedo buscar los códigos. Pueden haber códigos que sean más, que se parezcan unos con otros. Eso lo vamos a ir afinando a medida que pase el tiempo y nosotros podamos ver el bosque completo, ver, mira, estamos usando este código mucho, pero en realidad lo que quisiéramos decir es este otro. Entonces, ahora hay que indicarles a ustedes que no es el código XM8, sino es el XM53, por decirles algo, y eso irá fluyendo a medida de que vayamos utilizando la codificación y esto vaya afinándose. Esto es un trabajo de mejora continua, entonces tómenlo así y vamos a ir ganando más experiencia en la utilización de los códigos. Es importante seguir el orden dentro de una combinación de acuerdo con el caso de uso. Entonces, si yo quiero registrar mortalidad y morbilidad, potencialmente voy a tener dos formas distintas de hacerlo. No se olviden que entre códigos de base separamos con barra, pero el principal siempre tiene que ir por delante. En algunos casos solo teníamos un solo código para definir mortalidad. Si tenemos un solo código, tiene que ir la causa básica de defunción. No necesariamente el código base primero. Es en este caso la afección causal. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Si en el caso de morbilidad solo puedes dejar un código, necesitamos introducir el código que esté al final del episodio de atención médica. Básicamente el motivo por el cual la persona vino al servicio. Entonces, una misma patología puede tener dos distintas codificaciones dependiendo de lo que nos interesa. Ejemplo, paciente que falleció a causa de un coma diabético. Tenemos la afección, que es la causa terminal de muerte, el coma diabético. Pero, como registro de mortalidad, a nosotros nos interesa la causa básica de la defunción, la cual es diabetes mellitus de tipo 2. En este caso, el ordenamiento del código combinado para mortalidad es 5A11 barra 5A23, siendo 5A11 lo principal, la diabetes, y el 5A23 la causa terminal. Entonces, esto es básico y esto es clave para cuando tengan que registrar algo. Por lo tanto, registrar en mortalidad como causa básica de defunción un infarto agudo de miocardio es incorrecto. En morbilidad tenemos lo mismo, causa terminal de muerte y causa básica de función. Pero para efectos de morbilidad, lo que nos interesa es el coma diabético. Entonces, el coma diabético va por delante para denotar que esa es la causa terminal de muerte y esa es la parte, el servicio como morbilidad y al final lo que va a disminuir la calidad de vida de una persona y le va a afectar en el futuro es potenciales secuelas del coma diabético. Entonces, en este sentido, si nos interesa la morbilidad, el coma diabético va por delante.
Y esto es básicamente cómo nos vamos a mover en nuestra codificación. Nuestra codificación va a ir primero siempre la causa terminal, en este caso no es de muerte, sino es de morbilidad, por qué vino el paciente, y luego la afección causal, que es que ha tenido un coma diabético debido a una diabetes mellitus de tipo 2, y ahí podríamos poner un código de extensión mal controlada o inestable.